La noticia en Colombia es la reforma laboral que avanza accidentadamente, Paula. Sí, accidentadamente, Juan Diego, pero avanza, que es un dato importante. No menor. No menor, porque usted consulta y varios dicen, pues hay cosas que no me gustan, pero esa pasa. Claro. Es lo que nos dicen desde el Congreso. Ya hay unos artículos aprobados que empiezan a levantar polvareda. Uno de ellos, bueno, el del contrato a término indefinido, que sería la regla por encima del contrato a término fijo, al igual que cambiarían las reglas laborales para los trabajadores de las plataformas que prestan domicilio y que ha sido uno de los puntos controversiales. Pues rápidamente, para abordar este tema, antes de ir a las calles también con nuestros periodistas, tengo a dos invitados especiales. Está con nosotros Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico, quien naturalmente es defensor a ultranza de esta iniciativa. Y en unos minutos vamos a tener a Víctor Salcedo del Partido de la U, que es la otra esquina, la otra mirada. Representante Mondragón, qué gusto tenerlo. Bienvenido a W Sin Carreta. Hola, mucho gusto, gracias. Y está muy bien el mote, soy defensor a ultranza de las reformas sociales. Lo sé, es que no lo dije gratuitamente. No lo crea. ¿Me tiene bien leído? Lo sé y lo conozco a usted bastante bien y lo he leído bastante bien y sé que usted defiende las iniciativas del gobierno. Del presidente Petro. A capa y espada. Óigame, ¿qué se ha aprobado hasta el momento? Bueno, se han aprobado alrededor de 26 artículos, de los cuales tienen que ver con un elemento central de la reforma y es promover la estabilidad laboral como una orientación internacional de la OIT, pero además que está en la Constitución Política de Colombia. En el artículo 53, que hablan del estatuto, se plantea como uno de los elementos centrales la estabilidad laboral, y para ello un elemento central de la estabilidad laboral es que los contratos no sean a corto tiempo, a corto plazo, porque llevan a la precariedad laboral y a la inseguridad, de tal manera que está buscando que el contrato a término indefinido, que no es el único, pero el contrato a término indefinido, sea el elemento central. Como usted lo dijo, que sea la regla y no la excepción, porque la excepción deberían ser trabajos o contratos a término fijo o contratos por obra y labor, sí, que son para actividades más especializadas. Así que creo que esto es un elemento central, pero también hay uno muy bueno que a ustedes no les gusta mucho publicar. ¿Cuál? Y es que las que le beneficia a los periodistas y a los medios y a los comunicadores sociales, ya sé para dónde va. Les garantiza un contrato, contrato de trabajo donde les pongan las garantías que tienen para que les paguen recargues nocturnos, dominicales, porque ustedes trabajan todo el tiempo y a veces por unos contratos de confianza, pero lo reconocen. Entonces aprovecho y les digo a todos los comunicadores que les sirven, como a los artistas y a los trabajadores y trabajadoras del arte, que tengan un contrato de trabajo donde identifiquen el objeto, la duración, la retribución. Esto no es para someter a Shakira a un contrato de trabajo, ni a Gilberto Santa Rosa, ¿ya? Esto es para tantos artistas que no tienen condiciones laborales, que son miles, y que avancen en una política de dignidad laboral, y creo que eso les sirve para que no nos suceda lo de la joven bailarina en este reconocido restaurante en Colombia, creo que se llama Andrés Carnerres, que terminó en un accidente y no tenía garantías laborales y quedó totalmente desprotegida. Así que queremos avanzar en dignidad laboral para los trabajadores. Sí, representante, sin embargo también queremos conocer la otra parte de la historia como siempre y por eso queremos saludar al representante Víctor Salcedo del Partido de la U, quien ha tenido varias críticas. Así que, representante, gracias y bienvenido a W Sin Carreta. ¿Cuál es su principal preocupación sobre esta reforma laboral? Pues un saludo muy especial a ustedes, al representante Alfredo Mondragón y a la mesa de trabajo. Nosotros pensamos que la reforma laboral no busca crear empleos. Es una reforma que está diseñada para los que hoy tienen empleo, cuando en este país el 55% de los colombianos están en la informalidad. Y ni hablar del agropecuario, que es el 85%. Un capítulo que tuvo buenas intenciones, tengo que reconocerlo, pero que terminó tan manoseado y con tan poco conocimiento de quienes legislamos en la Comisión Séptima, que es preferible eliminarlo, el capítulo del sector agropecuario. Y hoy los cuestionamientos de quien habla frente a varios temas están claros. Ayer, por ejemplo,
para mí se logró la eliminación del artículo 8º, que es el artículo sobre las tasas de indemnización. Terminaba la tabla de indemnización casi que diciendo que a partir del 10º año era imposible pagarle la indemnización a un trabajador. Eso lo único que iba a causar era que a partir de los 9 años y medio, pues los empleadores entraran en pánico y terminaran más despedidos que realmente el beneficio que se traía. Nosotros tenemos unos elementos que reconocemos de la reforma laboral. Nosotros reconocemos que los derechos individuales, como es el caso del reconocimiento del 100% del dominical, es importante en esta reforma laboral. Reconocemos igualmente que el horario nocturno debe de bajarse a las 7. Representante, déjeme empezar a tocar unos puntos claves que quiero analizar con estas dos miradas frente a esta reforma laboral a favor y en contra. Representante de Mondragón, ¿usted cree que se va a desbaratar, se van a perder empleos? Sobre todo por una sencilla razón. Los que están alertando, como por ejemplo el representante Salcedo, dicen que la mayoría de las empresas que ocupan a los trabajadores colombianos de forma formal son las pequeñas y medianas empresas, no las grandototototas a las que usted hace referencia. Es decir, esto se va a encarecer para las empresas pequeñas y medianas, ¿o no? ¿Usted qué opina? Primero hay que decir que el actual sistema lo que ha llevado es a una especie de incentivo perverso, y es que las microempresas que hay siempre las han llevado a la informalidad. Es la reglamentación que hay actualmente y sobre todo las políticas macroeconómicas las que las ha llevado a esa situación. Imponerles a ellas unas cargas tributarias que no se compadecen frente a las cargas tributarias de las grandes empresas, mientras que a las grandes empresas le conceden grandes, digamos, exenciones tributarias y aplican mucha elusión, pues entonces terminan a las pequeñas, sobre todo a las micro, afectando. Entonces, primero hay que decir que no es una política, digamos, aceptable o saludable, decir que le mejora las garantías a las micro y a las pequeñas empresas, abaratar más o desvalorizar el trabajo, que para fomentarlo, porque eso es lo que han hecho durante décadas. Y vean, tenemos hoy que la mayoría de las microempresas están básicamente en la informalidad. Pero también hay que decir algo, pero también hay que decir algo que yo considero que es fundamental, y es que en Colombia la propuesta de la reforma laboral que tenemos sí está buscando avanzar en materia de formalización, pero superando esa vieja ideología de creer de que desvalorizando el trabajo se incentivan las empresas para que logren ellas competir sobre la base de quién tiene menores salarios y supuestamente de esa forma crecen y que supuestamente contratan. Sí. Pero yo les pongo un ejemplo. Si mañana dicen que los periodistas valen menos, que valen la mitad del precio, entonces los medios de comunicación van a contratar más periodistas. Sí, no, representante. La manera de que cualquier empresario, y con esto termino, pero para que conozcan la idea, la manera de que un empresario, sea un medio de comunicación, sea una panadería, sea un hospital, sea otro, tengan disposición a contratar más personas o a sostener los que tienen, es que compre sus servicios, y la gente va a comprar sus servicios cuando tiene dinero. Claro. Y la gente no va a tener dinero si le precarizan los ingresos, en este caso el salario. Así que lo que queremos es dignificar los ingresos para que reactiven la economía y así haya también crecimiento, pero con generación de empleo. Sí. Representante, quiero volver con el congresista Salcedo, y es que varias de los opositores a esta reforma laboral lo que han dicho es que eso suena muy bonito en el papel, los empleados, claramente los trabajadores, nos vamos a poner muy felices con esas cifras, esos porcentajes, pero ¿qué tanto impacta esto, por ejemplo, en la inversión internacional? ¿Sí es de interés con estas horas nocturnas, con todos esos pagos que se van a tener que hacer extras? Usted lo acaba de plantear muy bien. Suena muy bonito, pero la realidad es otra, y el gobierno la está viviendo en carne propia. Un país que hoy tiene problemas en su economía, que busca la reactivación económica, que tiene problemas en sus ingresos. ¿De dónde vienen los ingresos de los impuestos
que recauda el gobierno? Pues de la productividad de los colombianos. ¿Sabe cuál es el gran problema de la reforma laboral? Que muchos de los que están manejando la reforma laboral no han generado un solo empleo. No saben lo que es pagar una quincena, no saben lo que es arriesgar en un negocio un porcentaje, y por eso hablan de cifras como el 26% o el 25% en un debate de ganancias de los empresarios. Yo le tengo que advertir que aquí se va a poner en riesgo muchos empleos. No lo dice Víctor Manuel Salcedo, lo dice la academia, lo dicen los estudios, lo dice la ANIT, lo dice Fedesarrollo. Para fortuna, ayer se logró eliminar el artículo que más costos traía, y no habrá inversión extranjera en un país que cambia las reglas de juego bajo unas supuestas sugerencias de la OCDE o de la OIT. Las sugerencias son sugerencias, no son de obligatorio cumplimiento. Y ahí es donde hay un equívoco frente a una reforma laboral que al comienzo pretendió alimentar, óigame bien, las diferencias entre trabajadores y empleadores y no buscar formalizar el empleo en Colombia. Queda claro el punto. Yo me imagino que ya el representante Mondragón, y me lo conozco bastante bien, está que interviene. Pero antes de hacerlo, déjeme oír también a nuestros seguidores que opinan frente a este que es un tema fundamental del país y que define la suerte de los trabajadores en Colombia. Bueno, más cuando el DANE ha revelado la cifra de un aumento del desempleo en el país, más de 2,5 millones de desocupados. Aquí está la opinión de nuestros seguidores. Beneficio para todos, me parece que sí, hay que analizarlo bien, hay que pensar también bien en las empresas también, porque hay demasiados impuestos. Yo tengo empresa y es muy duro porque no solamente es la carga laboral, ¿no? También es la carga impositiva que nos afecta demasiado. Hay que pensarlo bastante bien, deberían analizar bastante el tema de bajar algunos impuestos y mejorar siempre las condiciones laborales. Me parece que está muy bien, pero hay que bajar impuestos urgente, lo pido. Pero queremos seguir escuchando en W Sin Carreta más opiniones. Veamos. Me gusta, porque realmente tenemos muchos, como te digo, nos están dando beneficios que anteriormente teníamos, como la hora feliz que le decimos nosotros, fue una buena opción. 16 minutos de la tarde, bueno, pues vamos a despedir. Bueno, algo rápidamente para cerrar esta discusión. Representante Mondragón. Bueno, le agradezco la oportunidad. Mira, efectivamente, yo no he sido empresario, he sido trabajador y he padecido desde muy joven básicamente la precariedad laboral. He estado mucho tiempo trabajando como informal. Lo que yo no puedo, digamos, aceptar es que los congresistas que ganamos más de 48 millones de pesos mensuales con prestaciones sociales nos queramos atravesar para que el pueblo colombiano que gana 1 o 2 salarios mínimos tenga derechos laborales. A mí me parece que eso tiene bastante mezquindad. Pero no lo digo solamente yo. Recuerden a ustedes, un empresario muy exitoso ha dicho, el señor Armitage, no es amigo mío, es un capitalista, empresario, y ha dicho que los empresarios tienen que cumplir su papel de darle dignidad laboral a los trabajadores. Así que esto no es una postura solamente de un trabajador, de una persona que está en la informalidad, de un dirigente de izquierda del pacto histórico, sino que lo están diciendo incluso empresarios que consideran que la productividad que ganan la deben reconocer también para tener dignidad para la juventud popular y los trabajadores. Me lo imaginaba, representante, me lo imaginaba. Yo le decía cortico, pero yo me lo imaginaba porque el representante Mondragón, decirle corto, lo conocemos bastante bien. Óigame, pero como siempre, aún así aquí lo queremos mucho en W Sin Carreta. Gracias por estar con nosotros. Bueno, mucho gusto, chao. Bueno, representante Salcedo, su cierre, por favor, pero corto. Ayúdenos. Sin carreta. Sin carreta, yo he sido emprendedor. Yo sí sé lo que es fomentar el empleo. Y hablan de Armitage, claro, porque ahora el señor Armitage salió con eso después de que le correspondieron un favor de subirle el acero a sus empresas. Pero mire, yo solamente le voy a dejar un dato. Cada vez hay más ninis en Colombia. Jóvenes que ni estudian ni trabajan. Revisen el plan de desarrollo de Gustavo Petro, que planteaba frente a ese tema. La gran preocupación hoy, frente al contrato laboral del SENA,
que lo quieren imponer y frente a otras circunstancias. Y lo invito, Alfredo, a que usted revise qué está pasando con los ninis. Ni va ni estudia. Y es un pésimo mensaje para un país que esté aumentando el porcentaje de esos ninis. Solamente le quiero dejar eso porque la reforma laboral ni trabaja por los ninis, ni trabaja por los emprendedores, ni trabaja por el empleo. Y yo creo que aquí hay que buscar unas alternativas precisamente para esos jóvenes que confiaron en ustedes y los apoyaron para que llegaran a gobernar. Bueno, muchas gracias. A usted, representante Salcedo, por estar a esta hora aquí con W Sin Carreta. Es lo que hay. Las dos posturas, ¿no? Las dos posturas, pero ¿sabe qué? Me llama algo rápidamente la atención. Dígame. Y es que nadie se quiere dar la pela con esta, nadie quiere oponerse a los trabajadores. Así Claro. que Esa es también una por de eso ha las avanzado grandes preguntas.